Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Luis Diego Carranza y esto es Lumen Media. En la carta de los Filipenses, San Pablo se pone a hablarle a los cristianos de la comunidad de Filipo sobre cómo en medio de un tiempo de prisión en el que él se encuentra, puede mantener la esperanza, la alegría y no solo eso, sino un buen crecimiento espiritual en medio de la prisión. Entonces es interesante cómo a pesar de estar preso en un tiempo de desesperación y en un tiempo de dolor, San Pablo logra de alguna manera sacarle lo mejor a ese tiempo. Y luego Pablo empieza a decirle a los cristianos que ellos deben de tener los mismos sentimientos de Jesucristo, considerando a todos los demás como superiores a uno mismo. Y luego se pone a hablar de Jesucristo. Empieza a decirles que Jesucristo, siendo Dios, no se retuvo a sí mismo su condición divina, sino que decidió desprenderse de su divinidad de cierta manera, haciéndose hombre, rebajándose a sí mismo a una condición de esclavitud. Entonces hay algo muy interesante, que Jesucristo, siendo Dios, haciéndose hombre, en ese acto de rebajarse a sí mismo, logró abrazar perfectamente el plan de Dios para su vida, que implicaba, como ya bien sabemos, la muerte y la cruz. Entonces hay una lógica interesante aquí. En medio de la desesperación, en medio de la cruz, en medio del sufrimiento, lo que San Pablo nos está diciendo que se puede lograr es vivir alegría, y es vivir esperanza, y es vivir crecimiento. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es la fórmula mágica para lograr tener crecimiento y tener alegría en medio de una tentación, en medio de una prueba, en medio de una dificultad? En lo que San Pablo nos dice de Jesús, ahí está la respuesta. Es humildad. Es en la humildad de rebajarnos a aquellas cosas que no estábamos esperando hacer en nuestra vida, pero por abrazar un bien mayor. Y a través de esa humildad, San Pablo lo que nos dice es que podemos alcanzar cosas como el desprendimiento de las cosas de este mundo. Y ahí hay una lección increíble, amigos míos. En medio de este tiempo difícil que estamos viviendo, donde no solo hay una crisis de salud, sino también hay una crisis económica, donde muchas personas están perdiendo sus trabajos, donde muchos de nosotros nos sentimos preocupados, a pesar de eso, y en medio de eso, por más difícil que pueda sonar y por más extraño que pueda sonar esta lógica, podemos desprendernos y podemos encontrarnos con lo más esencial, lo más básico y lo más humilde de ser seres humanos. Por eso fácilmente Pablo puede empezar a hablar de cosas de alegría, de unidad, de esperanza y de desprendimiento. Porque San Pablo no tiene su mirada puesta en la situación de aquí, y de aquí en Latinoamérica, de aquí en México, de aquí en tu casa, de donde sea. San Pablo lo que nos invita a ser, y lo dice en Filipenses, es ciudadanos del cielo. Y ser ciudadano del cielo significa tener mi hogar en el cielo, tener mi inversión en el cielo y tener mi ciudadanía, mis derechos en el cielo. Y esa lógica es tremenda porque si logramos fijar nuestra ciudadanía en el cielo, entonces podemos esperar que la ciudadanía terrenal pues a lo mejor no va a ir tan bien. Pero a pesar de eso, podemos mantener la frente en alto, diciendo, ok, hay situaciones difíciles, hay complicaciones, pero mi mirada está puesta en el cielo. Y si tenemos eso, amigos, nada nos puede derrumbar y nada nos puede quitar y robar la paz y la unidad y la alegría. Por eso San Pablo insiste varias veces durante este mensaje, sean alegres y estén alegres, especialmente como cristianos. Tenemos el ejemplo de Jesucristo, que en medio de la cruz logró abandonarse completamente a la voluntad de su Padre. Yo creo que todos los cristianos deberíamos de tener esa actitud, un abandono completo en la voluntad de Dios. Sí, esforzarnos por ver de qué manera podemos mejorar nuestra ciudadanía en esta tierra temporal, pero nunca fijar nuestra mirada en estas cosas, sino siempre fijar nuestra mirada en las cosas del cielo. Y al final, amigos, a lo que los quiero invitar es a un cambio de lógica o de nuestra forma de pensar. Un cristiano maduro como el que estamos llamados a ser, no fija su mirada en el bienestar en esta tierra, sino más bien se fija en la santidad. Y una vez teniendo nuestra mirada fija en la santidad, podemos conseguir bienestar terrenal, pero como un bien secundario y como algo que no estamos buscando como un bien en sí mismo. Cuando logramos cambiar esa mentalidad, cuando logramos que esta verdad permee en nuestro corazón, podemos decir como San Pablo dice en Filipenses, para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Espero que en este tiempo podamos encontrar la bendición tremenda de ser ciudadanos del cielo y no de esta tierra. Mi nombre es Luis Diego Carranza y esto es Lumen Media.